Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devocional. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. A veces pensamos que Dios debe encontrarse con nosotros en nuestro camino cuando tenemos todo resuelto, cuando ya estamos estables, sin carreras, sin afanes, y que Dios es para aquellos que ya seguramente cansados de vivir tienen espacio para dedicarle a Él. Primera de Samuel 3, verso 1 en adelante. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Le dijo: «Aquí estoy, ¿me llama usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo: «Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de los hijos suyos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Y lo que dice el texto, según el historiador Josefo, es que en esa época el joven Samuel tendría unos 12 años, es decir, era un adolescente, y Dios no se comunicaba, como leímos en el versículo 1, en ese tiempo con frecuencia, pero fue tal la necesidad que tuvo que hacerlo, decidió hacerlo. Este encuentro nos aclara que no hay excusa para no encontrarnos con Dios. Él estaba hablando y revelando sus planes a un adolescente. Y es que el sacerdote Elí era quien educaba a Samuel, y sus hijos se habían apartado de Dios. Aunque eran sacerdotes y respetaban el templo, se habían dedicado a su carne y se olvidaron de que estaban llamados a alimentar su espíritu. Así que entonces Dios decide escoger a un joven puro y revelarle lo que viviría aquel que era su tutor. Esto me lleva a pensar en algo que quisiera transmitirle a usted en esta mañana, y es en que Dios necesita a alguien que le diga, como el joven Samuel: habla, que tu siervo escucha. Para servir a Dios, para caminar con Dios, para conocer a Dios, se necesita disposición. Y aquí podemos ver que Dios anhela un corazón limpio. Además, porque Dios le reveló fue la desgracia de la familia de Elí, porque se habían desviado de su llamado y habían menospreciado ese Dios precioso que era a quien supuestamente ellos debían ministrar. La pregunta del día es: ¿cómo está usted recibiendo el llamado que Dios le ha hecho a su vida? Y es que Dios no necesariamente lo está llamando a usted a ser un sacerdote, lo está llamando a usted a que camine con Él, a que lo escuche a Él, a que lo siga a Él y también a que lo sirva. Y servicio, quiero aclararle, no solamente es para los pastores o para los sacerdotes. ¿Cómo se comporta usted cada vez que lee la Biblia, que escucha la palabra predicada? Ante un llamado, ¿está dispuesto a decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha?
Esto es, estoy atento y te reconozco como aquel que me da dirección. Y terminemos meditando en lo que dice el verso 19 y 20. Dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan hasta el norte de Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y es que, mis amigos, la evidencia que había en Samuel de su aceptación, de ser aceptado por Dios, era que Dios respaldaba su palabra. Y no solo eso, siempre le daba a Samuel mensajes para seguir dirección. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Creo que usted y yo anhelamos eso. Pero es que debemos tener en cuenta que Dios le da su respaldo a aquel que está dispuesto a decirle: háblame, que estoy para escucharte, y además que tiene limpio su corazón. Así que, si usted se anima, entonces con toda su disposición y su cariño, limpie su corazón y dígale esa misma frase al Señor en este día. Que tenga una maravillosa semana. Bendiciones.